Muy bien, saludando a todos, a todas, desde la distancia, desde donde les saludo en estos momentos, desde la pacífica ciudad de San Diego, y pacífica me refiero porque está pegada al Océano Pacífico. Bueno, y en realidad es relativamente pacífica comparada con las otras ciudades grandes del estado de California, hablando específicamente de Los Ángeles y de San Francisco. Esta es como la más tranquila. Desde aquí les saludo y me encuentro en estos momentos con Sondra, que pienso que ya ha regresado por estos días a la ciudad de Nueva York, a la famosa capital del mundo. Así que como se le conoce o se le conocía clásicamente en los 80s y en los 90s, creo que eso quizás esa connotación ha cambiado bastante en recientes tiempos, pero bueno, así la conocíamos nosotros la mayoría cuando estábamos pelados. Así que básicamente desde estos lugares les estamos saludando y pues comparto esta información tan específica en este caso porque es una de las curiosidades de esta entrevista. Yo me conozco con Sondra McCollins Garvin Pinto, que es su segundo apellido, en tiempos de Univalle en 1991, en una época bastante compleja, bastante conflictiva, bastante particular en la historia de Colombia. Es una época, recientemente hablando, de las más complejas, diría yo. ¿Por qué? Porque precisamente como lo he mencionado en las otras entrevistas, en algunas de ellas, estamos viendo la época de la nueva constitución en Colombia. Y pues Sondra, asumo, es una apasionada del tema porque pues van a darse cuenta de la profesión de ella hoy en día, de lo que ella inclusive está estudiando por estos lados donde se encuentra precisamente. Eso va a ser parte del desarrollo de la entrevista y simplemente lo digo a manera de abrebocas para interesar al público que observe estas entrevistas, para que quede enganchado o enganchada la persona y diga, wow, me interesa. O sea, ahí van a haber personas que se van a encontrar, a reflejar aspectos que ella nos va a compartir. Entonces, reitero, me conozco con ella en 1991, Universidad del Valle, iniciando carrera académica en psicología, y allí puntualmente nos conocemos. En la universidad acababa de recién suceder un evento que generó mucho simbolismo, de gran significancia. Había recién fallecido una persona muy ilustre, un referente definitivamente a la universidad, el cual me refiero al señor Estanislao Zuleta. Entonces, eso como para marcar está muy bien porque ya nos damos cuenta a qué época específica nos estamos refiriendo, tanto a nivel universitario como a nivel social, político, humano, cultural en Colombia, para que nos ubique en el tiempo. Ahí me conozco con ella, empezamos a estudiar esta carrera tan apasionante como es la psicología y luego lo demás se va a desarrollar durante el resto de esta interesante entrevista, esta personalidad, porque lo es ella, de pie a cabeza, doña Sondra McCollins Garvin Pinto. Bienvenida, Sondra, y qué bueno que estás con nosotros y has aceptado esta humilde invitación. No, gracias, Dalbert. Yo feliz porque tú sabes que siempre ha habido un vínculo emocional, afectivo con todos mis compañeros de Univalle y pues obviamente profesional. Entonces, pues qué bueno reencontrarnos, qué bueno retomar cosas y proyectos juntos y pues yo creo que soy la más motivada con todo esto que está pasando con nosotros y con el chuzo específicamente. El chuzo, hay que aclararlo aquí, brevemente lo voy a introducir, aunque después en otra entrevista quizás se va a ampliar más, pero el chuzo, para los que contextualizar la situación y no dejar, como decimos en Colombia, sana a la persona que comiencen, que van a entender qué es el chuzo. Quizás entenderán qué es la palabra chuzo, a qué se refiere, que es coloquialmente llamar a un negocio pequeño en Colombia, un chuzo, un chusito. A eso se refiere, pero específicamente en el caso nuestro se refiere precisamente a nuestra oficina virtual, que fue establecida precisamente muy recientemente, no fue ni hace mucho tiempo atrás, por allá por septiembre del año pasado, antes de que nadie se imaginara que todo este rollo se iba a venir encima de las protestas sociales en Colombia, del estallido también social aquí en Estados Unidos a causa de la crisis policial, y ni se diga que nos imaginamos acerca de que una pandemia se avecinaba. Estoy hablando desde septiembre del año pasado, y este grupo toma fuerza a raíz de la recién partida también de una ex compañera nuestra, ya no nos acompaña, ya no está con nosotros acá, ¿no? Ya no estamos disfrutándola a ella como tal, porque precisamente por allá, por esos días, septiembre, finales del año pasado, ella recién fallece
Y por medio de esa partida, me refiero a Constanza Moncada, cariñosamente todos la conocíamos como Connie, una compañera se toma la labor interesante de reunir las piezas del rompecabezas que somos cada uno de nosotros en distintos lugares donde estábamos y genera un grupo en WhatsApp, como se conoce un chat, y lo abre para nosotros. Y va poco a poco por medio de otros compañeros, compañeras, reuniendo a ese grupo, casi todos, interesantemente, del grupo del 91, que iniciamos carrera precisamente en psicología en la Universidad del Valle. Y poco a poco, de una manera muy psicosocialmente hablando, muy natural y de una dinámica de grupos, al grupo se le fue bautizando poco a poco, no fue inmediatamente, en principio se llamaba Compañeros de Univalle 91. Ya luego lo bautizamos entre todos y entre todas como el Chuzo del 91. Así que, para que tengan idea de eso, se refiere nuestra compañera Sondra McCollins. Bueno, ya que ella pues dio esa excelente idea de hablar un poquito más de qué le llamamos el Chuzo, bueno, este material primeramente pues tiene que ver con ese grupo y precisamente esta idea surge también en ese grupo porque nos conecta aún más a partir de nuestra historia. Y precisamente el primer interrogante, Sondra, por favor, si eres tan amable, ¿quién eres? ¿Cuál es tu historia tan fascinante? Yo conozco parte de ella. ¿En qué ciudad naciste? ¿En qué otras ciudades de Colombia, del territorio espectacular de Colombia, tuviste la oportunidad de vivir? Obviamente ya anticipé, estás viviendo actualmente en el exterior, donde compartes este tiempo con nosotros hoy, donde transcurre tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, el principio de tu edad adulta, donde cursaste, por ejemplo, educación primaria, secundaria. Es decir, en resumen, ¿qué estabas haciendo o qué hiciste a lo largo de ese periodo anterior a ser parte del cuerpo estudiantil de la Universidad del Valle para estudiar psicología? ¿Y qué te parece si empezamos por ahí? Bueno, sí, yo tengo una historia un poquito, digamos que accidentada, porque estoy como predestinada a, a tener una vida de gitana. Yo más o menos lo describo de esa manera porque nunca en mi vida he pasado más de 6 años en el mismo lugar, desde que nací a la fecha. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo nací en una parte, luego estuve en otra, bueno, nací en la costa atlántica, yo soy samaria por nacimiento, nacida en Santa Marta. Muy niña, mi mamá se desplazó hasta la ciudad de Bogotá, ya duré también unos años, estuve más o menos 6 años, luego terminé viviendo en Palmira también estuve 6 años, estudié mi bachillerato allá, terminé en un colegio que se llama el Liceo Femenino, que es un colegio oficial de Palmira, uno de los mejores, y de ahí salté para Cali porque pues fui a estudiar en la universidad. Cuando tenía 16 años me gradué y el grado era como un 15 de junio y ya a finales de junio tocaba estar en la universidad, entonces fue como que brinqué de aquí de una para allá, me fui a vivir a Cali, estuve pues unos años de universidad en Cali, eh, terminé en la Universidad del Valle porque yo quería estudiar psicología, me presenté, en esa época era con el ITFES, más el examen, y había una cantidad digamos, de challenge, como de retos para entrar a la del Valle, el que entrara a la del Valle era como un duro, y era como un reto personal. Yo quería pasar en la Universidad del Valle, quería estudiar psicología, quería tener muchas herramientas para, pues, para mi vida personal y también para mi entorno familiar y de pronto pues en el campo laboral. Y pues ese fue como el objetivo y además pues porque no tenía los recursos para estudiar en una universidad privada y pues la Universidad del Valle era lo mejor en ese momento y creo que lo sigue siendo. Entonces pues hice como el proceso y pasé. Con no sé, la agravante o la adición de que mi papá, que no vivía conmigo, vivía en Bogotá, cuando se enteró que yo había entrado a estudiar psicología, me dijo, mira, pues yo no te voy a ayudar con eso, yo no estoy de acuerdo con que seas psicóloga, si quieres mi ayuda, yo te puedo apoyar si estudias derecho, mi papá es abogado y es músico.
yo también pues hice música desde muy niña, entonces como que me decía, no, pues mira otras cosas, no entres a estudiar psicología y yo pues le cogí la caña, como decimos vulgarmente, y le dije, listo, entonces voy a estudiar Derecho. Y empecé en junio, a finales de junio, los trámites para ingresar a estudiar Derecho y pasé en la Universidad Libre, que pues es una universidad privada, pero obviamente como yo tenía 16 años, no me aceptaban en el nocturno, tuve que entrar el primer año a hacer Derecho de día y yo estaba en Derecho de día en la Universidad Libre de a partir de agosto que empezó el año, finales de agosto, principios de septiembre en el 91 y ya llevaba desde junio estudiando psicología todo el día, porque psicología en la del Valle tiene horarios dependiendo de las materias que uno coja y había clases que teníamos desde las 6 de la mañana, entonces literal parecía una loca, corra para acá, vaya para la otra universidad, tenía clases cruzadas, el primer año fue supremamente complicado para mí, veía 19 materias entre una universidad y la otra. Y aparte estaba pues recién llegada a la ciudad, no conocía mayor cosa, pues tuve mucho apoyo de familiares y conocidos que siempre estaban pendientes de mí. Me fui a vivir cerca de la universidad, donde me iba a pie a la del Valle y de ahí sí cogía transporte para la otra universidad. Y fue un año bastante difícil para mí y sobre todo de acople pues en todos los sentidos porque pues estaba muy joven, estaba recién salida del colegio, recién viviendo sola, recién en una ciudad grande, eran como muchos retos al mismo tiempo, pero tampoco quería como abandonar nada porque mi papá no sabía que yo me quedé estudiando en la del Valle, sino que él creía que estaba estudiando solo Derecho, y entonces no quería perder ese apoyo, la verdad no quería perder el apoyo que él me estaba dando, aunque al principio yo quería, pues estaba más enfocada hacia la psicología que hacia el Derecho. En el segundo año, porque la Libre tenía un programa por años, no por semestres. O sea, cuando yo pasé a tercer semestre de psicología, yo pasé al segundo año de derecho. Entonces hablé con las directivas de la universidad, les conté mi situación y me permitieron ingresar a nocturno a pesar pues de la edad, tenía 17 años y en el nocturno pues era como otras condiciones, creo que yo era la más joven en ese momento en el nocturno, en segundo año, y ya pues ya la cosa cambió un poquito porque ya tenía todo el día para estudiar psicología y en la noche ya iba a la Universidad del Valle, de la Universidad Libre hasta las 9:30 de la noche que había clases, entonces ya podía organizar mis horarios, mis clases, ya la cosa se mejoró un poquito, ya podía respirar y pues ahí ya empecé a hacer otras cosas, entonces ya tenía que empezar, como decimos nosotros, a rebuscármela y conseguí un trabajo los fines de semana, le enseñaba a niños a tocar guitarra y bueno, empecé a hacer muchas cosas, la verdad que me permitieron pues acceder a ciertos beneficios y poder seguir adelante con mi carrera. Como en quinto semestre de psicología, ya conseguí un trabajo de escuela de padres y entonces empecé a hacer conferencias en los colegios. Me asignaron una zona que se llama Agua Blanca y yo iba a los colegios grandes a dictarle las charlas a los padres pues que tenían que ver en ese momento con el tema de educación nacional que estaba obligatorio dictar charlas, creo que eran 2 o 3 al año en cada colegio, entonces nos dividían así como las conferencias y eso fue pues un tema que me gustó muchísimo porque pues me acercaba a la comunidad, me permitía practicar un poco lo que estaba aprendiendo en la universidad y aparte pues me daba algo de dinero. Entonces eso fue una muy buena experiencia para mí. Eh, He sido una persona que ha vivido mucho, muy rápido tal vez y pues he tenido una historia así bastante compleja. Entonces a los 19 años me conocí con el papá de mis hijos y terminé pues viviendo con él, me casé, tuve 2 niños, entonces cuando mi primer hijo nació, todavía no había terminado la universidad en ninguna de las dos, tenía 2 universidades, veía más o menos entre 17 y 18 materias, aparte trabajaba y aparte tenía un bebé. Entonces ahí ya las cosas empezaron a complicar un poquito. Mi hijo nació en el 95, en agosto del 95, entonces para el segundo semestre del 95 ya empecé a coger menos materias en la Universidad del Valle. En la Libre no podía pues tener esa opción, tenía que ser matricular el año y tenía que ver el año completo. Entonces empecé a tener muchísimas dificultades porque pues ya con un hijo
las responsabilidades son otras. A todos nos tocó pues el bebé en la clase porque me llevaba a mi hijo aquí en el cangurito, lo tenía en el piso, veía mi clase con el bebé y ahí todos lo cogíamos pues era como la mascota del salón. Y pues ya en la noche el papá me lo cuidaba y ya ahí me iba para la libre. Me tocó intentar un año en Palmira, entonces me regresé para Palmira cuando ya tenía 6 años, casi 5 años, iba a cumplir 6 años en Cali, volví a Palmira porque tenía pues a mi familia cerca, me iban a ayudar con el niño y ya me permitía como tener un poquito más de respiro para trabajar y para moverme. Y así estuve un año, casi 2 años, mientras terminé Derecho. Hice mis preparatorios, hice mi tesis de grado, soy promoción 97, entonces para esa época también pues ya estaba bastante adelantada en el tema de psicología, pero ya empecé a tener muchas dificultades para atender otras clases y aparte ya venía el tema de que tenía que hacer el trabajo no pago para el tema de la práctica y ahí sí se complicaba la cosa. Entonces empecé como a aplazar. Empecé a trabajar en Derecho y en el 98, cuando ya llevaba un año trabajando juiciosa, llega mi segundo hijo, más complicada la cosa todavía, pero igual seguí pues hasta el 2000 vinculada con la Universidad del Valle porque a pesar de que pues empecé a matricular menos materias, no me desvinculé hasta el año 2000 que ya me tocó muy duro, me tocó trabajar pues 100% en temas de derecho, me divorcié y ya era pues mamá soltera con 2 niños pequeños, trabajando duro y ahí ya tenía que tomar una decisión y pues decidí abandonar la psicología como tema académico porque la verdad es que en mi profesión siempre la he utilizado, siempre ha sido una de las herramientas más fuertes, más potentes que tengo. Y ahora, Sondra, disculpa la interrupción, pienso Sí. que es necesaria porque mencionas psicología, a lo último de esta explicación reciente tuya. Precisamente, ¿hay alguna manera de saber en el máximo detalle posible por qué, por ejemplo, escoges de fondo hablando desde tu personalidad, en tu esencia, por qué en realidad escoges psicología y por qué, cuál fue la fundamentación muy de fondo de por qué derecho y por qué al mismo tiempo? O sea, por qué esa parte tan particular que no a cualquier estudiante, y menos en Colombia, y menos en ese tiempo tan conflictivo, se le ocurría una idea así, de tamaña idea, como lo diríamos tropicalmente. Pues como te expliqué ahorita, psicología era lo que yo quería estudiar y la meta era pues estudiar en una buena universidad y en ese momento pues la mejor universidad y creo que lo sigue siendo era la Universidad del Valle, además que yo, o sea, y particularmente mi mamá no tenía los recursos para pagarme una universidad privada. Entonces pues yo me sentía muy feliz de haber pasado en la Universidad del Valle porque no cualquiera pasaba, pasé en la primera vez, o sea, todo se dio. Y para mí era como un orgullo entrar a la del Valle a estudiar lo que yo había querido, porque a mucha gente le tocaba como que ponía una segunda carrera y si pasaba en esa segunda, luego más adelante pedir la transferencia a la carrera principal que querían. Y no, pues yo pasé de una y entré a estudiar en junio del 91, cuando mi papá vivía en Bogotá y él es abogado y es músico, entonces yo le comenté que había entrado a estudiar psicología en la Universidad del Valle y él me dijo pues que él no quería que yo estudiara eso, que él quería que yo estudiara Derecho. Y ahí fue que Pienso era lo único entonces en lo que me iba a ayudar, me dijo. pienso entonces que posiblemente formulé mal la pregunta de mi parte y discúlpame por ello. Quizá lo que quisiera saber si es posible es, ¿hay alguna razón muy de fondo? Porque entiendo la explicación muy a grandes rasgos es, yo quería estudiar eso, pero en el fondo, ¿qué te motivaba a tener ese pensamiento, esa inquietud? ¿Qué de lo que tú llegaste a conocer antes de empezar a estudiar psicología, que te llamó la atención de ello, de decir tú, eso es lo que yo quiero estudiar? Quizá eso es Bueno, la pregunta en tu caso. creo que sí hay una razón específica y es que mi familia es una familia muy particular. Y desde que yo estaba muy niña, en mi entorno había mucha diversidad en el tema del comportamiento, ¿sí? Entonces mi abuela es una matrona, o fue, pues ya no está con nosotros, fue una matrona, y ella, y toda mi familia, todas las mujeres de mi familia son así,
son como que son la cabeza del hogar. Entonces, todas están casadas, tienen su esposo, tienen 20 años de casar, pero el comportamiento de todas las mujeres de mi casa es que son como, entre comillas, no sé si suene maluco, pero como un macho alfa. Entonces, a mí me causaba mucha curiosidad saber por qué pasaba eso en mi casa. O sea, yo decía, yo quiero entender un poquito más a fondo qué es lo que pasa con la estructura mía de mi familia, que es tan particular. Y pues también había pues muchas cosas referente a cosas que yo no entendía, por ejemplo, de mi papá, que mi papá pues es extranjero y entonces él siempre sentía el extranjero, hijo de la colombiana que siempre fue extranjero, pero entonces para el papá de él que es extranjero era el hijo colombiano que nunca tenía como un sitio ni como un arraigo y nunca se sintió como en familia. Entonces mi papá tuvo 4 mujeres, 11 hijos. Bueno, digamos, una búsqueda esa incesante de tener como un arraigo, y yo quería entender todo eso, y me parece que en ese momento la herramienta para mí era aprender sobre psicología, entender el comportamiento humano, saber cómo funcionaba cada persona en su interior y cómo era eso de las relaciones interpersonales, familiares y sociales. Básicamente era como lo que me llevó a la psicología. Y de hecho, pues lo aprendí y lo he utilizado para mis hijos, para mi profesión como abogada, pues, para mi tema específico del derecho penal y para mi vida en general. Y ha sido una herramienta hermosa. Yo creo que si hay dos cosas que todo el mundo debería estudiar en la vida para ser exitosos como personas, nada que ver con la profesión, debe ser psicología y derecho. Son dos cosas básicas que uno debe aprender. Y me parece que si estuviera 30 años atrás, volvería a hacer exactamente lo mismo. Interesante, bastante interesante, y a eso me refería quizá. Definitivamente sí estuvo mal formulada mi pregunta, y gracias por O mal haberlo. entendida, yo la entendí mal. En ese orden de ideas, y fascinante ese relato hasta el momento, ya entrando en materia, porque ya nos contaste precisamente antes de que interrumpiera esa explicación que nos venías dando, estabas adentrándote en lo del derecho y la razón que explicas de tu padre, tu señor padre, inculcándote que te fueras por esa área, porque esa era la preferencia, porque tengo entendido que aparte de eso tu papá es un abogado y con un reconocimiento importante, entonces quizá esa era la inquietud del señor, y ya entiendo esa parte también, de que también de parte tuya tuviste esa inquietud de seguir esa línea profesional y primero académica. Sí. Entonces, terminas, venías explicando que ya escoges la línea para culminar la parte del derecho, y eso fue antes de que te interrumpiera. Creo que eso es lo que nos estabas Sí. contando. Bueno, realmente fue porque tuve muchas dificultades para terminar, digamos, de manera regular la psicología por los horarios y todo. Entonces empecé como a atrasarme, pero en derecho no había la posibilidad de hacer eso, porque yo tenía que matricular el año completo y era el año las asignaciones de ese año. O sea, no era que yo podía matricular esta materia y esta sí, esta no, como pasa ahora. Creo que ahora es diferente, pero en esa época era, usted pasó a tercer año, esas son sus materias, pasó a cuarto año, esas son sus materias. Y así, entonces, pues literal, no tuve chance como de decir, voy a ver menos materias o no podía. Y tampoco quería parar, yo nunca paré, yo hasta en dieta fui a la universidad, o sea, nunca paré ni un día de estudiar. Me llevaba a mi niño en el canguro y seguía adelante. Sí, al principio yo no estaba tan enamorada del derecho, la verdad es que lo hice porque mi papá me dijo que era lo único en lo que me iba a ayudar y quería aceptarle la ayuda, quería como que tener ese, pues, de entre Respaldo. comillas, sí, ese respaldo, porque en la del Valle yo no necesitaba plata, o sea, necesitaba era pasar y ya había pasado, pero sí quería como ese respaldo de parte de él y dije, pues se lo voy a coger, le voy a coger la caña y voy a estudiar derecho. Y me mantuve en el derecho hasta que descubrí que en el derecho hay un área donde yo podía fusionar los conocimientos de psicología y aplicarlos, y fue en el derecho penal. Y ahí empecé a apasionarme por el derecho penal. Y bueno, el resumen es que hoy día yo toda la vida he sido penalista, llevo 22 años de ejercicio profesional, voy para 23 años y pues he sido de penal toda la vida, de derecho penal, procesal penal, y todo lo que he hecho académicamente ha sido en el tema penal. Qué excelente eso. Entonces, ya entendiendo mejor esa parte y viendo la razón de fondo
tuya para haber tenido esas perspectivas tan interesantes, aún estando tan joven, ya habiendo aclarado esa parte, y ya entendemos que decides entonces concentrar tus fuerzas a raíz de que tú ya tenías una familia, ya tenías un bebé que estaba en proceso de crecimiento, de desarrollo, decides enfocar tus fuerzas, aparte de eso, para recibir el apoyo de tu señor padre, a concentrarte en terminar la carrera de Derecho en la Universidad Libre. La concluyes y es lo que estoy narrando a continuación, que te enfocas específicamente en el área penal. Respecto a tu trabajo profesional, precisamente, mi siguiente pregunta, Sondra Garvin, mirando retrospectivamente, ¿qué destacas de tu trabajo profesional y específicamente en lo que tiene que ver precisamente con eso que mencionaste, el derecho penal? ¿Qué destacas de tanto el derecho y como en esa área tan específica de ese tema tan importante? Bueno, la verdad los logros que uno obtiene en el derecho penal, en el campo que yo ejerzo, que es la defensa privada, yo soy abogada litigante, defensora privada. Los logros sociales o los logros que uno pueda mostrar a nivel de, digamos, de gremio son pocos, porque, porque sí es un tema muy personal. O sea, si yo fuera, por ejemplo, defensora pública o si estuviera trabajando pues en otro gremio donde los resultados fueran sociales o fueran de gremio o fueran particularmente algo que cambiara la sociedad o que le dejara algún legado a la sociedad, puede hablar de cosas interesantes que de pronto hasta este momento de ejercicio profesional no los tengo, pero ahorita que estoy aquí y que estoy desarrollando otras cosas en mi carrera, a futuro creo que los puedo tener, que más adelante puedo hablar un poquito de eso. Pero los logros que tengo son todos logros muy personales, o sea, son logros económicos, logros de reconocimiento en el gremio, digamos que está mal que uno hable de uno mismo, pero creo que yo soy una de las pocas abogadas reconocidas a nivel nacional que tiene el manejo del derecho penal financiero, que me ha permitido pues estar como en un nivel especial, donde yo puedo estar en juicios, donde los involucrados o digamos la fiscalía tiene su equipo de trabajo altamente calificado en temas de tributarios, contables y financieros, y hay muy pocos abogados que están preparados para enfrentar directamente en un interrogatorio o en un juicio directamente este tipo de, digamos, de expertos, y siempre requieren un intermediario que es pues, el experto en el área. Entonces mi especialidad pues me ha permitido ser esa persona ahí directamente en un juicio, básicamente, porque eso es lo que uno hace en un juicio, interrogando a este tipo de expertos, y eso me ha catapultado como en un perfil especial, donde pues me he dado el lujo de venirme para Estados Unidos, estarme aquí unos años, y yo simplemente hago consultorías o hago análisis o presento, digamos, mis estrategias para cierto tipo de casos y no tengo que estar allá. Entonces, digamos que me he ganado un lugar importante y privilegiado en el derecho penal a ese nivel. Dalber, ¿Qué estás punto mucho. de, qué punto de inflexión tan importante estaba mencionando antes de activar mi micrófono? Y discúlpame que no lo había activado. Se me parece interesante a mí que precisamente ya encuentras un enfoque muy particular del derecho, y en mi ignorancia de esa área, pero sí alcanzo a distinguir que el área penal es una de las más trascendentales y es muy apetecida por los profesionales del derecho. ¿En dónde descubres ese aspecto, esa especialización de enfocarte en lo financiero? ¿De dónde te surge esa inquietud? ¿O cómo lo descubres? ¿En la práctica o en la academia? ¿O en ambas? Básicamente a ver, hay algo chévere que quiero mencionar, que es un poquito más un tema académico. Cuando yo estaba estudiando, yo tenía un choque ético muy fuerte en las dos universidades. De hecho, una de esas cosas me costó una materia que la tuve que ver 3 veces en la Universidad del Valle, porque tenía unos enfrentamientos muy fuertes con la profesora, y es la ética de la psicología es muy distinta a la ética del derecho. Entonces, voy a explicar eso para poder ir a ese punto que es importante. Entonces, ¿qué pasó? Que Excelente. en psicología te decían, bueno, si tú no en clínica, tú no tienes la capacidad de entender lo que está pasando con el otro,
no puedes ayudarlo, no puedes atenderlo. Entonces había un caso particular que lo hablamos en clase alguna vez, y era que si había una persona que era un pedófilo, iba a buscar ayuda y tú tenías un niño de 9 años y eso, y entonces mientras el paciente te estaba hablando cosas, tú estabas pensando en tu hijo, entonces que básicamente no podías atender ese paciente porque la transferencia, la cosa, no se puede. Toca referirlo a otro que esté en capacidad de escucharlo, de atenderlo y de ayudarlo. Y yo tuve un problema muy grande con una profesora porque justo en ese momento yo estaba aprendiendo los temas éticos en derecho, y en derecho, por ejemplo, si yo soy un defensor público y me asignan ese caso de un acceso carnal, yo no puedo darme el lujo de decir, no, es que yo no lo atiendo porque es que yo tengo un hijo. Yo tengo que atenderlo y tengo que procurar que sus derechos sean respetados y que el debido proceso se cumpla. Sí, eso es como que eso choca, es una cosa bien diferente a la otra. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres un abogado privado, pues de alguna forma tú puedes escoger tus casos. Entonces, ¿yo qué hice? Yo fusioné la ética de la psicología con la ética del derecho y armé mi propia ética. Entonces yo dije, yo voy a trabajar los casos que yo considero que puedo manejar de manera profesional, que me gustan y que puedo abanderarlos. Entonces me dediqué a otro tipo de casos que no chocaban como con mi ética como mujer o como mi ética como profesional, y que los podía entender de una manera diferente. Entonces me dediqué al tema financiero. Entonces yo empecé a coger todo el tema de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado, todos los temas de contratación pública, y pues empecé a notar que era muy buena para los números, entonces ya empecé a especializarme en temas tributarios, y bueno, esa es como la historia. Pero eso fue como ese dilema, ese choque de ética fue lo que me llevó a estar ahí. Entonces yo tomo los casos que yo quiero tomar, yo no cojo cualquier caso. Y otra cosa que también aprovecho para decir es que la gente dice, bueno, lo que pasa es que ustedes también tienen que defender a cualquiera. Entonces yo les quiero contestar que todos, o sea, cualquiera tiene derecho a un abogado, pero es que eso no significa que el abogado tenga que mentir por el cliente, porque la gente asocia que si alguien está peleando sus derechos, entonces es como que el abogado del diablo. El abogado va a tener que mentir para poderlo defender. No, una defensa también es decirle al cliente, mira, todas las pruebas y todas las condiciones están para que te condenen y te metan muchos años. Así que mejor hagamos un acuerdo. Y eso también es una defensa. O sea, defender a una persona para que le protejan sus derechos y le den lo que le corresponde. Por ejemplo, que acepte un acuerdo y ese acuerdo sea dentro de lo legal y no le metan más de lo que le tienen que meter. Pues eso también es defender a alguien. No necesariamente ir a un juicio y decirle, juez, señor, mi cliente es inocente. No, eso es ya un juicio, que también es parte pues del ejercicio profesional, pero pues yo no he llegado siempre a un juicio. Cuando yo tengo un caso donde estoy convencida que mi cliente es responsable, pues como en mi ética, mi responsabilidad es convencerlo de que acepte el cargo y conseguirle los mejores beneficios por esa confesión, que eso también es una muy buena defensa. Y también eso pues es lo que me ha llevado como a otro nivel en mi carrera, ¿no? Y pienso que es una parte importante del derecho y es un componente psicológico muy fuerte de él. Yo lo alcanzo a detectar a partir de tu explicación precisamente que en eso consiste precisamente parte de tu labor, porque hay personas que en su grado de vulnerabilidad necesitan ser defendidas, independientemente de si fallaron, independientemente de si han cometido un delito mayor o no tan mayor, el que lo valore, el juez en este caso. Todo, todo el entretejido que está allí en lo social, en lo cultural, en lo económico, porque ¿qué no tiene que ver con lo psicológico en la vida? ¿Qué no tiene que ver con necesitar una defensa a partir de que te has equivocado en la vida? ¿Y quién no necesita una segunda oportunidad? No solamente, entre comillas, los malos, los perdedores o los que fueron pillados en el hecho o en el acto o en el delito, pero ¿qué ser humano no necesita ayuda? ¿O qué ser humano no necesita un consejo o una veeduría o un salir mejor librado de una pena que puede acabar completamente con su vida, humanamente hablando, o por el contrario, ser restituido a un nivel de mejoramiento donde cual esa persona reconozca sus culpas, sus fallas, enmiende y pague ciertas penas, penalidades por ello precisamente, para a partir de allí recomponer su camino y seguir hacia adelante, dependiendo del caso. Y
creo que eso es un componente bastante importante de tu carrera como particular y gracias por explicárnoslo. Precisamente me interesa saber en estos momentos porque eres colombiana, has estudiado el derecho y Colombia tiene muchos conflictos alrededor de ello por el carácter de nuestro país. ¿Qué piensas, por ejemplo, a nivel muy general de la problemática precisamente social en Colombia? Y tú como abogada penalista y que trabajas en esa área tan delicada que tiene que ver con las finanzas, en un país donde hay tanto enriquecimiento ilícito, en un país donde el nivel de corrupción es exageradamente grotesco, donde los más vulnerables tienen que mendigar porque quizás ciertos recursos llegan a tal punto la corrupción de los niveles regionales que no llegan esos recursos necesarios para que ellos puedan también subsistir. ¿Qué tienes tú que decir al respecto de eso? Pues mira, Albert, en psicología uno sabe que el tejido social tiene como un recorrido, ¿sí? Tiene, digamos, un origen. Generalmente, dependiendo del enfoque, pues se dice que la familia y bueno, de ahí para allá todas las estructuras o las instituciones que tienen que ver con el desarrollo o la formación de un ser humano. Pero en derecho, específicamente en derecho penal, el derecho penal es como la radiografía de nuestra sociedad. Cuando tú tienes un derecho penal muy rígido, muy criminalizado, significa que tu sociedad está empezando a sufrir, a hacer, digamos, a mostrar ese deterioro como tal. O sea, empeorar las penas no es algo bueno para una sociedad. Empeorar las penas es la radiografía de que la sociedad va mal. Encrudecer, hacer más delitos, cambiar las normas, hacer que el sistema judicial sea más fuerte y más complejo, no es avanzar, es retroceder como sociedad. O sea, si hay algo que puede medirnos como sociedad, es precisamente nuestro sistema penal. Entre más criminalidad hay y entre más gente hay en la cárcel y entre más penas se paguen por los delitos que se cometen y entre más delitos tengamos como sistema, pues más deteriorada tenemos nuestra sociedad. Desafortunadamente, en los últimos años lo que yo he podido percibir, yo salí desde el 2010 de Colombia, pero nunca he perdido el vínculo con Colombia, porque pues también sigo trabajando y a pesar de que lo hago de manera remota, pues tengo que estar en la actualidad, sobre todo en la actualidad jurídica. Y desafortunadamente la sociedad como tal la veo cada vez más agresiva, la veo más como en un circo romano, ¿sí? Pidiendo que tiren a los leones al infractor, sin pensar que ese infractor llegó a ser un infractor porque además que hay mucha desigualdad social, porque no hay oportunidades, porque se ha desquebrajado de alguna manera el núcleo principal que es la familia, porque no hay apoyo del gobierno del estado como tal, porque hay mucho abandono de muchas regiones donde la única alternativa es salir a convertirse en un narcotraficante y desde ahí empezamos, porque hay pequeños pueblos donde la figura o el modelo a seguir es el narco de turno. O el bandolero de turno, o el que tiene su bandola, eso es una sociedad deteriorada. Y es muy triste ver eso. O todo lo que está pasando, por ejemplo, bueno, en muchos países, pero hablando específicamente de Colombia, todo el tema de esos movimientos de querer más sanciones y más sanciones y enfocar y poner todos los recursos en función de eso es seguir creando más delincuencia, porque digamos, la función del Estado es procurar que sus ciudadanos estén bien y que tengan posibilidades sociales, educativas, de salud. Y esos recursos que deberíamos estar empleando en la primera infancia, en las familias, en apoyar a esos jóvenes que no saben qué salir a hacer, los estamos invirtiendo en más cárceles, en más policías, en las tanquetas para el SMART. O sea, eso no tiene sentido. Vamos a llegar a un punto donde vamos a acabar con nuestra sociedad o vamos a tener que poner una reja a todo el país para que salga más barato. Entonces, pues yo sí estoy en contra de eso, a pesar de que soy abogada, soy penalista, pero sí me duele, o sea, me duele porque las penas no deberían estarse además todos lo queremos volver un delito, como que todo el mundo se quiere coger la espada de la justicia y decir, si usted se equivoca, tiene que irse para la cárcel. Es más, una cosa que la gente de pronto no ve, pero cuando uno ve a la gente salir a las redes sociales, que es lo que uno tiene más a la vista, y un ejemplo, un tipo
Un tipo que salió y violó a una niña de 8 años, que obviamente es complicado, que es un tema complejo, pero que para mí esos no son delincuentes. Cuando lo hace de manera recurrente y es un tema que no tiene nada que ver con un lucro personal, sino con una satisfacción, es más un tema de enfermedad que de delincuencia, que eso es más de la psicología que del derecho, pero digamos que no vamos a entrar en ese tema. Vamos a hablar de eso. Y la sociedad entera, en vez de preocuparse por esa persona que se convirtió en ese depredador, en ver cómo resolvemos el problema social, salen todos que lo maten, que los asesinen. O sea, ¿qué sociedad tenemos? O sea, quien mata a otro es un asesino, pero preferimos un asesino que un violador. O sea, eso no es una escala de valores para medir una sociedad. O alguien que roba a una viejita y la gente, los comentarios que uno ve en las redes es que maten a ese desgraciado, a esa pichurria o lo que sea. Son cosas, o sea, la forma como la gente se expresa de los otros en Colombia cuando alguien comete un error o cuando ocurre un delito es devastador. Sí, o sea, y yo vi un meme en estos días que me pareció muy interesante y lo compartí, que un padre de familia le decía a su hijo: mira, ese señor está robando y en este país debería haber pena de muerte para los que roben. Entonces, nosotros debemos asesinar a los ladrones. Y el hijo le contesta: entonces vamos a quedar vivos solo los buenos, padre. ¿Quiénes, los asesinos? Si ves como la connotación de todo lo que lleva el derecho penal, es Sí, complejísimo. es algo muy complejo y no es fácil de asimilar. Lo reconozco que no es fácil de asimilar y se manejan unas temáticas y unos conceptos que son, que para la persona del común, lo entiendo así, suenan crueles, suenan muy tajantes, suenan muy discriminatorios. Y es más, me atrevería a decir que ciertos términos que ustedes aplican suenan hasta muy, entre comillas, auspiciatorios. Es decir, que sonarían como que si ustedes estuvieran en un plan de alcahuetear ciertos delitos a costa de que son cuestiones que salen de esos lineamientos. Y yo creo que en parte por eso la gente se desahoga, llamándolo en esos términos coloquiales, y por eso quizá a raíz de la fomentación de las redes y de todo lo que se expresa allí en ellas, precisamente la gente utiliza esto como una válvula de escape, porque poniéndonos en los zapatos del pueblo, de las personas del común, de las personas como se llaman de a pie, de las personas que tienen un trabajo muy básico en nuestro país, son personas que enfrentan unas condiciones extremas en muchos casos que para muchos de nosotros quizá no las hemos vivido ni de cerca. Entonces, claro, en lo psicológico hay otra perspectiva y hay otro nivel de crítica y hay otro nivel de profundización porque tiene que ver con lo humano directamente y ahí hoy tiene que haber necesariamente unos lineamientos que puedan separar o que hayan ciertas cosas en común entre lo humano y lo judicial o lo de la ley y lo mental. ¿En dónde está lo uno y lo otro? ¿En dónde tienen que entrelazar? Pero en dónde tienen que necesariamente y forzosamente que estar muy desligados el uno del otro, en un aspecto del otro, me refiero. Y creo que pasa por ese lado. Para ti, ¿qué sería entonces lo esencial en tu profesión? Como abogada penalista y que estás muy enfocada recientemente en los temas financieros en Colombia. Para ti, ¿qué es lo esencial de ello? Bueno, pues yo digamos que, entre comillas, soy una herramienta, soy como el puente de transición entre el sistema judicial y la persona que está envuelta en el sistema judicial, que no siempre son personas culpables. También hay gente que termina siendo judicializado de manera inocente y que es un proceso de mostrar su inocencia. Y a pesar de que existe la presunción de inocencia, eso la verdad es una falacia porque en Colombia cuando te están investigando, la fiscalía tiene la potestad de solicitar que te metan preso mientras se investiga. Significa eres culpable hasta que demuestres lo contrario, porque en otro caso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se maneja que hasta que no haya causa probable y de verdad no haya un motivo razonable para meterte preso, no te meten preso. Y mucha gente termina yendo a su juicio
y en el juicio es que determinan si hay cárcel o no. Efectivamente hay casos donde no, cuando te cogen, digamos, en flagrancia en un homicidio o cuando ya hay muchas pruebas y evidencias que permiten de manera certera visualizar cierta responsabilidad, entonces sí se van a la cárcel, sin fianza. Pero en Colombia es supremamente difícil. Y, por ejemplo, en estadísticas, el 50% de la gente detenida normalmente se van a un juicio porque declaran ser inocentes. El otro 50% acepta responsabilidades del principio. Pero hay mucha impunidad. O sea, la gente que está presa no es toda la gente que debería estar presa, pero la gente que está presa, la mitad son inocentes. Esa es la realidad. Y muchos de esos terminan 2 y 3 y 4 años en la cárcel hasta que se demuestra que son inocentes. Pero como la gente lo mira a nivel de estadística, entonces dicen, no, es que la fiscalía no sirve. No, es que hay 50.000 casos, un ejemplo, de los cuales solamente hay 10.000 personas presas, hablando, digamos, proporcionalmente. Y de esos 10.000, 5.000 son inocentes. Y otros 45 están en la calle. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay una eficacia en el sistema judicial, pero la gente lo analiza es en la gente que está en la cárcel. Y los que están en la cárcel, no todo el mundo son culpables, no todos son culpables. De una manera sencilla, entendiéndolo, Sondra, básicamente en términos, voy a utilizar términos que ustedes utilizan los abogados penalistas. En Colombia tenemos muchos agravantes sociales, muchos agravantes culturales, como sociedad, como núcleo humano que nosotros somos, y por distintos motivos de regionalismos y de pretextos de que, por ejemplo, lo que se escucha de que como ya definitivamente la corrupción ya se penetró mucho, de que ya se me ha avanzado mucho en eso, de que ya el narcotráfico perpetró todas las esferas humanas, sociales y todo el tejido. Hay personas que no puede decir que no ha vivido el flagelo de ello, o que ha tenido indirecta o directamente algún familiar, algún vecino, algún amigo o conocido que haya tenido que ver con esos lineamientos de la corrupción que se manejan en ello, y etcétera. Todo esto a qué nos lleva a pensar de que sí, Colombia es un país conflictivo y que obviamente por nuestra naturaleza política y por nuestro inicio histórico como nación han complejizado la temática. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar y obviamente el propósito de esta entrevista, tú lo sabes muy bien, no era como explorar tanto la conflictividad de nuestro país, más bien explorar lo que tú piensas al respecto. Yo creo que en eso ya ha sido lo suficientemente claro y te agradezco por ello. Si me permites, pasemos a otro tópico importante que merece ser explorado y que tú no lo compartas. ¿Qué piensas, por ejemplo, respecto a estos tiempos de confinamiento? Porque, por ejemplo, estás estudiando para poder ejercer esa labor tan especial tuya, tan específica del derecho penal, pero estás preparándote en la actualidad en la ciudad de Nueva York para poder hacerlo, para poder estar autorizada a hacerlo. Y es más, asumo yo, me imagino, que vas a poder estar litigando o trabajando en casos que tengan que ver aquí y allá, o que estén en algunas conexiones independientemente de dónde se ha producido el delito. Y vas a tener un espectro aún mayor de conocimiento al respecto, porque vas a conocer tanto lo de aquí como lo de allá, y obviamente los puntos en común, o que por el contrario no tengan nada que ver una ley con la otra. Y en mi ignorancia al respecto, reitero, porque conozco muy mínimamente aspectos del derecho y de lo penal y demás, sí quiero saber cómo es, por ejemplo, lidiado tú con el tema de la virtualidad, porque estás estudiando en un país extranjero y en otro idioma, y aún así, sumado a esto lo virtual, clases virtuales y demás. Y es más, también juntamente con eso, ¿cómo has manejado tu nivel laboral, tus procesos, tu trabajo, tus litigaciones desde la virtualidad? ¿Cómo has hecho para sobrellevar toda esa situación tan compleja, tan dura? Bueno, pues para mí, para todo el mundo, yo creo que ha sido muy difícil. Yo estoy muy familiarizada con la tecnología, pero no estaba muy familiarizada con el tema del aprendizaje online. Me costó, o sea, nuestras clases estuvieron hasta el Spring Break. Cuando hicimos el retorno en Spring Break, pues pasó toda esta locura y nos mandaron a clases online y terminé el semestre pasado con clases online. Eh, pues te tengo que confesar que tenía que ver las dos. Y yo asistía a la clase en tiempo y luego tenía que ver la clase grabada 1 y 2 veces porque la presencia con el profesor, con el compañero y todo eso me permitía pues hacer otro tipo de aprendizaje con el idioma que no lo tengo en la virtualidad. Y como
hay tantas personas en la clase, si uno no entiende algo, es muy complicado interrumpir, poner lenta la clase y quedar uno ahí porque uno queda como tan en evidencia y cuesta, o sea, uno se bloquea. Yo por lo menos tenía muchas dudas y nunca hice ninguna pregunta los primeros meses y me tocaba volver a ver la clase o llamar después a mis compañeros de más confianza y decirles, bueno, esto cómo es que no lo entendí. Sí me costó muchísimo, pero pues como todos toca adaptarse y después decidí tomar clases en Summer. Ese me matriculé para adelantar unas cosas y aprovechando que estamos online, entonces ya la cosa cambió. Entonces matriculé más clases para poder intentar graduarme en diciembre y digamos que estoy adelantando un semestre. Y eso se logró y se permitió por esta situación, porque todo se puso online, porque se facilitaron las cosas, porque lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo. Y pues sí le he sacado el provecho, pero sí al principio me costó muchísimo. En temas de trabajo, pues complicado ahorita, más que todo no por la virtualidad, sino por la movilidad, porque pues no puedo estar viajando a Colombia, antes lo hacía con mucha frecuencia, pero pues ahí estamos resolviendo con las reuniones con el Zoom y con los medios que están utilizando ahorita para adelantar temas de teletrabajo y adaptarme pues como a los cambios. Estás en silencio. Precisamente acerca de eso quisiera que nos explicaras un poco también qué retos miras hacia futuro de aquí en adelante como abogada y como te lo has planteado como uno de tus logros, tus metas en este momento que está muy pronto a ser conseguido de poder establecer, trabajar en casos en lo particular en Estados Unidos. ¿Qué retos? ¿Cómo miras tu profesión? Por ejemplo, en tu caso que vas a poder estar trabajando en litigaciones tanto en Colombia como aquí en Estados Unidos, porque vas a estar autorizada para ello. ¿Qué retos ves a futuro, precisamente involucrando también esto de la virtualidad? Y a tus compañeros de trabajo, es decir, a todo tu gremio de los abogados. ¿Qué meditan al respecto? ¿Cómo lo van a manejar? Pues mira, yo creo que esa, la palabra de moda siempre en esta pandemia que yo he escuchado ha sido que hay que reinventarse, ¿cierto? Y yo creo que cuando pasan cosas complejas como estas, situaciones difíciles y en momentos de crisis, pues los seres humanos tenemos una capacidad increíble para reinventarnos y para salir como adelante con eso. A raíz de todo esto, por ejemplo, una cosa que nos permitió reinventarnos es que entre unos compañeros y yo, pues de mi universidad aquí en New York, que pues todos tenemos, la mayoría venimos de otros países, somos abogados en esos países y estamos haciendo pues la carrera acá para poder ejercer acá, decidimos constituir una empresa virtual para ofrecer nuestros servicios como abogados en cada uno de nuestros países y creamos una compañía que se llama Layfi y desde ahí estamos haciendo consultas virtuales, estamos atendiendo casos específicos y bueno, inicialmente lo hicimos en derecho penal, pero ya nos hemos ido ampliando. Entonces, pues, le hemos como sacado jugo a la virtualidad. Yo creo que tocaba actualizar la profesión. Nosotros somos muy presenciales, los abogados somos muy de ver al cliente al frente, de tener a la persona allí, de mirar el expediente y leérnoslo en papel. Yo era de papel, me ha costado mucho tener un expediente completo en un archivo PDF con 300 páginas, como que no lo tengo aquí como si lo tuviera físicamente, pero estoy aprendiendo y todos estamos como en ese proceso. Y sí, eso nos ha servido mucho para ampliar la visión respecto a cómo hacer nuestro trabajo y cómo llegar a la gente y sobre todo que este momento tan importante a nivel mundial le ha permitido a toda la gente ver que sí se puede hacer todo online. Por ejemplo, en nuestro país, la virtualidad era como un mito, o sea, vender algo online era difícil, hacer una reunión con un abogado online yo creo que era impensable hasta ahorita. Entonces ahorita digamos, puedo cobrar por una consulta y hacerla por este medio. Eso nunca en la vida yo lo hubiera pensado hacer y no creo que ninguno de mis clientes hubiera pensado pagar 1 hora o 2 horas conmigo en estas condiciones. Pero a raíz de todo lo que ha pasado, pues ya se hizo y ya de hecho lo estoy haciendo. Entonces, pues digamos que ahora puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo como un youtuber, desde mi computador, en mi profesión, en lo que sé hacer y pues me encanta. La verdad sí, yo sé que ha sido una época dura, todo el mundo está muy estresado con el tema de la pandemia, pero al mal tiempo buena cara y a cada cosa mala
siempre hay que mirarle lo positivo. Yo creo que lo positivo es que logramos entender que podemos vivir con esto y que va a haber un cambio, o sea, va a haber un cambio definitivamente, porque en Estados Unidos es muy fácil hablar de virtualidad, porque aquí llevamos muchos años como en esa dinámica y la gente confía en los medios, están preparados para eso, están los medios de pago, digamos, seguros, todo. En cambio, para nosotros en Latinoamérica no era tan sencillo. Y lo sé porque pues uno de mis compañeros con el que estoy haciendo esta compañía es ecuatoriano y nos pasaba lo mismo, y tengo otro en Argentina igual. Entonces, pues, pues estamos viendo que ese cambio está haciendo un cambio en la mente de la gente. Es un cambio de estructura social que pues nos abre otros panoramas. Y la verdad, pues sí, le he sacado un poquito de provecho a la situación y se me han facilitado las cosas y estoy preparándome pues para seguir trabajando de esa manera y ya convertirlo en una compañía sólida y estructurada a partir de ahora. Muy interesante, bastante interesante tu perspectiva y gracias por compartir ese punto de vista. Sondra McCollins Garvey, amiga, ¿cuál ha sido o cuál es en la actualidad la mayor pasión en tu vida? ¿Qué es lo que más te apasiona a ti? Esa es una pregunta bien difícil, porque yo tengo muchas pasiones, soy una mujer muy apasionada. Y si Mira, pudieras escoger una, la uy, mayor de ellas. Dios, que no me toque escoger, porque no, yo tengo una vida como que yo sé que el término no es adecuado, pero con múltiples personalidades. No. Entonces reformulo la pregunta, ¿qué aspectos de la vida son los que más te apasionan? Menciona la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Ok, la música es la medalla de oro. Viajar es la de plata y mi profesión es la de bronce. Obviamente no cuento a mis hijos porque mis hijos pues hacen parte de mi estructura como tal, pero no son una pasión, son los dueños de mi corazón, digamos que están ahí, hacen una fusión conmigo, pero sí, esos tres aspectos son mis medallas. Ahora, Sondra, ¿qué otros saberes consideras que te han aportado en tu formación y en tu trabajo? Ya mencionaste obviamente uno desde el principio, pero si lo quieres reformular o rearticular, ¿qué saberes en plural saberes han aportado a ese desarrollo profesional tan exquisito que tú has tenido hasta el momento en tu vida? ¿Qué saberes has utilizado? ¿Para mi Aparte del derecho, profesión o para mi correcto. vida personal? Diría que en ambos aspectos, si lo puedes mencionar en ambos aspectos, que están Pues conectados. yo considero que yo he sido una estudiante eterna. O sea, yo toda mi vida he estudiado. Yo no me acuerdo cuándo la había dejado de estudiar. O sea, yo sé hacer muchas cosas. O sea, yo me defiendo en casi todo. Entonces, yo desde muy niña, desde muy chiquita, aprendí pues a coser, a tejer, a cocinar, a hacer manualidades. O sea, desde muy chiquita. Y pues a tocar instrumentos, a cantar, a, a manejar carro. O sea, yo era muy inquieta de niña. Yo a los 15 yo ya hacía todo eso. Entonces, cuando llegué a la universidad empecé a coger me encantaba el ajedrez. Entonces, cuando yo llegué a la universidad empecé a coger como otras cosas que me dieron como también otras habilidades, que aprender a hacer masajes terapéuticos, que me encanta. Bueno, la cocina ha sido una de mis pasiones, siempre la cocina, digamos que ha sido como algo que me permite relajarme y como estar en contacto. Me parece que es la mejor forma de comunicarse con los otros. Cocinar, servir y mantener como esa relación entre los gustos y las variedades. Eso me parece mágico. Y ya como en mi aspecto personal, he sido muy buena para los números desde muy joven y he sido muy buena. Y tuve como no sé si un regalo del universo, y es que en el 89, cuando yo tenía 14 años, que estaba en vacaciones de mi colegio, en Palmira, llegó por primera vez una compañía que estaba enseñando sistemas. En esa época ni pensar en computadores, ni pensar en aprender a manejar un computador, ni sistemas, ni nada de eso. Y yo quería el curso, pero yo no tenía plata para el curso. Entonces estaban haciendo una convocatoria para la gente que vendiera los cursos.
Pero para eso hacían una capacitación de 3 meses, justo los 3 meses que yo tenía vacaciones de mitad, de junio a cuando uno entraba a estudiar, pues de final de año. Y yo me veía muy grande, yo parecía como de 18 en esa época. Entonces yo me fui y me presenté para que me dieran el puesto. Bueno, resumen de la historia, cuando yo entré a décimo, de décimo grado en mi colegio, que pasé de un colegio privado al colegio oficial, pues yo era la única en el colegio que sabía manejar computadores. Y terminé siendo la monitora de mis profesores en mi colegio Liceo Femenino, que hasta el sol de hoy ellos me recuerdan, por ahí estuve el año pasado en los 70 años del colegio que me invitaron. Y eso me abrió unas puertas increíbles. Y cuando yo empecé a trabajar, cuando ya, digamos, cuando estaba ya en la universidad que tenía que trabajar, una de las cosas que me permitió sobrellevar mi situación económica era que por la noche pasaba trabajos en computador cuando estaba estudiando. Entonces, yo me trasnochaba, pero era muy buena y era rápida, y eso también pues me dio muchas ventajas. Y cuando yo ya empecé mi profesión, pues los abogados de esa época ninguno manejaba computadores, eso era algo, pues era la secretaria y otra gente, pero no, y claro, yo tengo muchas ventajas con ese tema porque pues aprendí muy niña y eso me ha servido muchísimo en el desarrollo de mi profesión como tal, más la psicología, más el hecho que soy muy histriónica y eso en un juicio, eso pega muchísimo, porque como soy pues un poco artista, cuando vos estás exponiendo una tesis tuya frente a un juez, a un fiscal, a un procurador, y tienes a un testigo ahí al que puedes intimidar porque sabes cómo hacerlo, pues tienes muchas ventajas. A un abogado que pronto hable despacio, pasito, de pronto lea, pues digamos que eso me ha permitido muchas cosas. Y también pues he contado con mucha suerte porque he encontrado gente maravillosa en mi camino que me ha enseñado muchas cosas de la profesión y me han abierto como ciertas oportunidades que las he sabido aprovechar. Y ya, porque yo pues, por ejemplo, el tema de extradiciones empecé a hacerlo en el 2005, por eso terminé viviendo en Estados Unidos, porque trabajé mucho con abogados americanos y yo ya veía que el sistema era como lo mío, yo quería estar aquí y hasta que tomé la decisión y me vine, pero sí he sido muy privilegiada en mi profesión y yo creo que todo lo que uno tiene en la vida lo usa para trabajar, todo lo que uno aprende Me hasta identifico. todo, sí, Sí, porque eso te hace el profesional que eres y si alguien te está explicando algo y te está diciendo que algo que tiene que ver con la cocina y tú sabes qué es lo que te está hablando, pues ahí es esa conexión y confían más en ti. Sondra, O de carros o lo que sea, no sé. en esa misma línea, ¿qué le has aportado tú a tu área, a tu campo del derecho penal? ¿Cuál ha sido tu aporte hasta el momento? Yo creo que todavía no he aportado nada, no he aportado nada, porque he sido una buena profesional, he sido una persona íntegra en mi profesión en lo que a mí respecta. Eh, pero eso no hace la diferencia, esa es como mi obligación. Yo creo que todavía tengo mucho camino por recorrer y hasta ahorita empiezo ese proceso de querer aportar. Una vez yo tenga mi título acá y tenga esa posibilidad de moverme en los dos países en el área penal, yo quiero lograr que el tratado de extradición que actualmente está vigente, que es inaplicable, que no sirve para nada, se extinga y que podamos hacer un tratado de extradición basado en los derechos humanos, basado en un procedimiento justo, que no sea administrativo como el actual, sino que sea judicial, que respete ciertas cosas para también proteger los derechos de quienes son extraditados. Yo sé que es un tema bastante impopular, pero desde 1986 se habla del tema, eso está ahí como en el aire y es como que nadie quiere ver eso. Se firmó el tratado de extradición y ahí quedó y nunca se ha aplicado porque literal nunca se ha incorporado a la legislación colombiana. Y la gente la extraditan con el Código Penal. Entonces cuando llegan acá quedan completamente desprotegidos y sí, puede que la hayan embarrado, sí, puede lo que sea, pero la gente no se imagina las tragedias que hay también detrás de eso, porque no solamente extraditan gente como Pablo Escobar o como los narcotraficantes grandes y digamos peligrosos, también extraditan al señor que le conducía el carro porque hacía parte de la organización, también le extraditan a personas que terminan por una necesidad terrible viniéndose
mandando a una persona como una mula. O sea, hay muchas tragedias detrás de eso y la gente tiene derecho a tener ciertas protecciones. No estoy diciendo que no los extraditen, estoy diciendo que los extraditen con el lleno de las garantías, los principios legales a los que tienen derecho. Y eso no se hace porque cuando llegan acá, pues básicamente vienen desprotegidos porque los extraditan con el Código Penal y no con un instrumento internacional como un tratado. Entonces, para mí, ese sería una de las cosas que yo podría dejarle, aportarle a mi país, donde en más de 30 años, muchísimo más de 30 años, se han hecho los de la vista gorda con el tema porque nadie se quiere poner la bandera encima, porque prácticamente eso, hablar de extradiciones es que te asocien con el narcotráfico directamente, como si un abogado penalista que quiere que se respeten los derechos de quienes son extraditados fuera un narcotraficante. Y pues si yo estoy aquí y estoy allá, tengo la posibilidad de manejar los dos sistemas y mostrar cuáles son las falencias y cuáles serían las ventajas de tenerlo, porque eso no tiene ninguna desventaja, son más las ventajas que las desventajas. Entonces creo que ahí sí podría aportarle algo a mi país y algo a mi profesión. Y, y precisamente para complementar esa parte y terminar por hoy esta interesante entrevista, y es interesante por lo que tú precisamente estás compartiendo. ¿Cómo te percibes a ti misma en 5 años? ¿Qué estarías haciendo en 5 años, puntualmente hablando? Pues en 5 años estoy litigando como abogada penalista aquí en Estados Unidos. Tendré una firma como la que tenía en Bogotá antes de salir de Colombia. Tendré tiempo para viajar, tendré tiempo para seguir haciendo música, tendré tiempo para cocinar y, y pues para ayudar a los que más pueda, porque espero seguir trabajando por lo menos unos 20 años más, yo creo. Fascinante. Muchísimas gracias por este valioso tiempo. Ha sido una experiencia muy grata para mí. Eres alguien muy especial, y tú lo sabes, y yo te aprecio mucho en lo particular y te agradezco por tanto que compartiste conmigo durante ese periodo tan interesante en que pudimos estar en ese precioso campus, siendo parte de esa valiosa universidad, de esa preciosa alma mater. Y pues personalmente le doy gracias a Dios por todo ese tiempo y gracias por tu amistad, por tu respeto, por tu cariño, por tu comprensión y gracias particularmente por este tiempo de aceptar esta humilde invitación y de ser parte de lo que estamos desarrollando en la actualidad como grupo que somos, de compañeros que nos conocimos en esa preciosa época. Difícil pero preciosa, conflictiva pero interesantísima. Muchas gracias y mis mejores deseos para ti, que todas tus metas, tus anhelos y lo que tú percibes hacia ti misma, no solamente en 5 años, 10, pero el resto de tu existencia, todo sea para bendición, que todo te salga muy bien y que sigas adelante con tanto ánimo, con tanto dinamismo. Muchas gracias, Sondra. No, gracias a ti, muy, muy contenta de poder compartir contigo todas estas locuras y bueno, que a mí me disculpa que a veces me apasiono, me voy para otros lados hablando, pero sí, el tema penal sí me llega muy al alma y pues me da mucha tristeza que la gente, que sea un tema tan impopular, porque como para mí es tan apasionante, pues yo a veces quisiera que la gente entendiera que hay detrás de todo eso, que es un mundo completamente apasionante. Pero sí, yo sé que es un tema difícil y bueno, no, reiterar que siempre estaré aquí para colaborar y apoyar en a todos los que necesiten un poco de mis servicios como amiga, como profesional y que ojalá no me tengan que llamar nunca, ¿no? Pero si es así, aquí estoy. Y a todos, con esa calidez típica de Sondra McCollins Garvin, de una manera directa lo expreso, es una persona genial, fascinante, y pienso que los que tengan la oportunidad de escuchar este material en algún tiempo, de aquí en adelante, cuando se ha publicado en los distintos medios digitales, en las redes y demás, cuando se ha compartido el enlace, y les apreciaría cualquier comentario al respecto y que pues este contenido sea para el provecho de todos y cada uno de ustedes. Saludos desde la distancia, ánimo y adelante y hay que seguir luchando.
Chao, Sondra. Seguimos en contacto. Chao, muchas gracias, un besito.